Soy Pipo, y en el 2018 me junté con el alma mía para cumplir el sueño de recorrer Patagonia desde el mar. Gracias a amigos que me enseñan y me acompañan, hoy ese sueño se está haciendo realidad. El 2024 fue un año de varias travesías con el alma mía. En enero, con Emanuel navegamos hasta Puerto Pirámide. Tuvimos una hermosa navegación con viento norte y dormimos fondeados frente al pueblo. En la mañana siguiente, navegamos hasta Punta Pardelas y fondeamos en el Martillo para pasar protegidos la noche. La navegación de regreso a Puerto Madryn transcurrió tranquilamente. En marzo, con Pato y Emma navegamos hasta Punta Conscripto. Pasamos la noche fondeados y en la mañana siguiente retornamos a Madryn. En la navegación de regreso, tuvimos rachas de viento superiores a los 35 nudos y nos sorprendió la nobleza del barco. En mayo, con Emma navegamos hasta Punta Meguino y al poco tiempo de fondear quedamos rodeados de ballenas. Pasamos la noche al fondeo y el día siguiente volvimos a Madryn. En agosto, llegó el momento de mimar al alma mía. Limpié el casco, pinté la cubierta, la sentina, la obra viva y la obra muerta. Arreglamos el piloto automático y el timón de viento y cambiamos el Genoa. En noviembre llegó el momento de volver al agua y de probar las mejoras. Con el casco recién pintado y el Genoa nuevo, el barco volvió a navegar velozmente y el timón de viento lo llevaba bien con vientos superiores a los 15 nudos, por lo que ya estábamos listos para vivir nuevos proyectos.
Listo, Lucas, nos vamos. ¿Y Patito? ¿Emma? Vamos. En diciembre, con Pato, Emanuel y Lucas, zarpamos para Puerto Santa Elena. Peleamos mucho para salir del Golfo, y en las ceñidas el alma mía volaba, quizás consciente de nuestras ganas de navegar otras aguas. Ya fuera del Golfo, un viento norte nos llevó tranquilamente hasta nuestro destino. En Santa Elena bajamos a tierra, visitamos la baliza Santa Elena, el faro San José y recorrimos las costas. Dos días después de nuestro arribo, encontramos una ventana para volver a Puerto Madryn. La navegación de regreso transcurrió entre hermosos amaneceres y atardeceres y una luna llena que nos guió hasta la boca del Golfo. El 2025 llegó con muchos proyectos, pero también con mucha incertidumbre. Me gusta pensar a mi barco como un espacio para vivir deseos, por lo que independientemente de lo que este año traiga, me va a encontrar en el mar, compartiendo el alma mía con amigos, persiguiendo cada uno sus propios sueños.